El caso de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito es considerado uno de los más aterradores en la historia criminal de Brasil. Durante varios años, este hombre fue responsable de la desaparición, abuso y asesinato de decenas de niños en el noreste del país, especialmente en los estados de Maranhão y Pará. Sus crímenes provocaron miedo en varias comunidades y dejaron a muchas familias viviendo una pesadilla que duró años. Francisco das Chagas nació el 22 de mayo de 1966 en el municipio de Altamira. Creció en una zona pobre del norte de Brasil, donde las oportunidades eran muy limitadas. Desde joven tuvo que trabajar en distintos oficios para sobrevivir. Con el paso de los años empezó a trabajar en actividades relacionadas con transporte y carga, lo que le permitía viajar constantemente entre ciudades y estados. Ese estilo de vida itinerante fue clave para que durante mucho tiempo nadie sospechara que detrás de múltiples desapariciones infantiles se encontraba la misma persona. A finales de los años 90, comenzaron a registrarse varias desapariciones de niños en comunidades del estado de Maranhão. Muchos de los menores tenían entre 8 y 14 años. Las familias denunciaban que los niños desaparecían cuando salían a jugar, cuando iban a la escuela o cuando caminaban solos por el vecindario. Uno de los lugares donde comenzaron a concentrarse los casos fue el municipio de Timón, una ciudad ubicada cerca de Teresina. Al principio las autoridades pensaron que se trataba de casos aislados. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer cuerpos en zonas rurales y áreas de vegetación. Las autopsias revelaron detalles muy perturbadores, varios de los niños habían sido abusados sexualmente y asesinados. Con cada nuevo caso, el miedo crecía entre los habitantes de la región. Los padres comenzaron a advertir a sus hijos que no hablaran con extraños y muchas comunidades empezaron a organizar búsquedas cuando un menor desaparecía. Las investigaciones comenzaron a mostrar un patrón inquietante. Las víctimas eran niños de edad similar y las desapariciones ocurrían en diferentes ciudades pero con características muy parecidas. Los investigadores empezaron a sospechar que un asesino serial estaba actuando en la región. Con el tiempo, la policía descubrió que el agresor utilizaba métodos similares para acercarse a los menores. Según las investigaciones, el hombre se ganaba la confianza de los niños ofreciéndoles comida, pequeños regalos o dinero para ayudarle con tareas simples. Después los llevaba a lugares alejados, generalmente zonas de bosque o áreas poco transitadas, donde cometía los crímenes. En muchos casos las víctimas eran estranguladas. Durante varios años los crímenes continuaron en distintas localidades de Maranhão y también en el estado vecino de Pará. La dificultad para conectar los casos se debía en parte a que los crímenes ocurrían en diferentes municipios y muchos cuerpos tardaban en ser encontrados. Esto permitió que el responsable siguiera actuando durante mucho tiempo sin ser identificado. A principios de los años 2000, las autoridades decidieron intensificar las investigaciones. Equipos policiales comenzaron a revisar reportes antiguos de desapariciones infantiles y a comparar información entre diferentes ciudades. Fue entonces cuando empezaron a notar que muchos de los casos coincidían con rutas de transporte utilizadas por un hombre que trabajaba viajando entre varias regiones. Las sospechas finalmente llevaron a Francisco das Chagas. Tras reunir evidencias y testimonios, la policía logró detenerlo en abril de 2003 en el estado de Maranhão. Su arresto marcó un momento clave en una investigación que había durado años. Durante los interrogatorios, Francisco das Chagas terminó confesando múltiples asesinatos. Sus declaraciones sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados. Admitió haber atacado y asesinado a numerosos niños durante varios años. A medida que avanzaban las investigaciones, la policía comenzó a relacionarlo con al menos 42 homicidios de menores. El caso causó una enorme conmoción en Brasil. La cantidad de víctimas lo convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios del país. Muchas de las familias que habían pasado años buscando respuestas finalmente supieron qué había ocurrido con sus hijos. Después de su arresto, Francisco das Chagas enfrentó varios procesos judiciales. En diferentes juicios fue condenado por numerosos asesinatos, acumulando más de 400 años de prisión en sentencias.
Aunque en Brasil existe un límite legal sobre el tiempo máximo que una persona puede permanecer encarcelada, las condenas reflejaron la gravedad de los crímenes. El caso también provocó un debate nacional sobre la seguridad infantil y la forma en que las autoridades investigan desapariciones de menores. Muchas personas criticaron que las primeras denuncias no se conectaran entre sí durante años, lo que permitió que el asesino continuara actuando. Hoy, el nombre de Francisco das Chagas sigue siendo recordado como uno de los criminales más peligrosos en la historia de Brasil. Su caso es estudiado por investigadores y criminólogos que buscan entender cómo pudo cometer tantos crímenes durante tanto tiempo sin ser detenido antes. Las comunidades afectadas todavía recuerdan a los niños que desaparecieron y a las familias que vivieron años de incertidumbre. El caso dejó una marca profunda en la región y se convirtió en un recordatorio de la importancia de reaccionar rápidamente ante las desapariciones infantiles y de mantener la cooperación entre diferentes fuerzas policiales para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.